Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a este video de la serie Leemos la Biblia en un año, comenzando el libro de Éxodo. Hoy vamos a leer el capítulo 1 hasta el capítulo 3 inclusive. El libro del Éxodo, el libro del llamado de Moisés, de la historia del comienzo de la vida de Moisés y también todo lo que fue el portento, el poderío de Dios manifestado en Egipto para sacar a su pueblo de la esclavitud en él y todo el trayecto por el desierto hasta que lleguemos al libro de Números. Vamos a seguir avanzando y oremos así para comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura de tu palabra. Dios, te pedimos que nos hables y nos instruyas y nos alientes, Dios. Aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos Éxodo capítulo 1 titulado Opresión de los israelitas en Egipto. Dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo: miren, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y peleen contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá, y les dijo: cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y los vean sobre el lecho del parto, si es un hijo le darán muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Fíjense cómo siempre estuvo la actitud del ser humano de destruir, de matar a los bebés. Siempre estuvo, era la metodología para aniquilar a un pueblo, a una nación, a una etnia, para poder generar una especie de, matanza masiva, no de seres humanos adultos, sino de seres humanos en el vientre de su madre o al salir del vientre de su madre. Bueno, aquí lo vemos. Lo que llamamos el aborto, bueno, no es un aborto, pero sí es una muerte apenas salía en el parto ese bebé varón sobre todo. Pero fíjense, lo que marca la diferencia es el temor de Dios, porque aquí las mujeres temían a Dios y por ende no lo hicieron.
no lo hicieron y simularon a estar allí dando a luz a mujeres, o lo hacían rápido, y entonces al hacerlo rápido no podían matarlos porque simulaban que ya cuando llegaban a dar a luz ya estaba allí. Y si de repente era un bebé, lo mataban ellas y es como que nació muerto. Me explico, ¿no? Tenía que ser una estrategia. Sin embargo, ellas, por temor a Dios, hasta mintieron, simulaban otra cosa como para que no les cayera a ella el rigor de la justicia de Faraón, ¿no? Justicia injusta, por supuesto. Pero fíjense, lo que me marca acá la diferencia es el temor de Dios. Por eso poné en el comentario, el temor de Dios marca la diferencia. Ponelo en el comentario, el temor de Dios marca la diferencia. Y eso fue lo que hicieron estas mujeres. No mataron a ningún niño por temor de Dios. Porque, como dice el libro de los Hechos, ¿qué es mejor, hacer la voluntad de Dios o de los hombres? No, totalmente la voluntad de Dios, siempre. Entonces dice: el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo: todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Fíjense allí el edicto real de que tiren a todos al río los bebés. Bueno, una locura, ¿no? Una locura. Sí, el mismo Satanás en Faraón intentando aniquilar a la generación masculina del pueblo de Israel, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, aquí lo vemos y vemos cómo el temor de Dios hizo que Dios prospere las familias de las parteras. Hay que hacer la voluntad de Dios, aunque haya una ley, aunque haya algo que esté en contra de la voluntad de Dios, no hay que hacerle caso a esa ley, hay que seguir adelante en la voluntad del Señor, como pasó en este caso. Bueno, Dios nos guía al respecto, pero siempre con temor de Dios y actitud pacificadora, sobre todo. Capítulo 2, nacimiento de Moisés. En este contexto nace Moisés. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Ahora dice Moisés en la casa de Faraón. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Fíjense cómo Dios en su providencia salvó la vida de este niño. No solamente salvó, sino que lo promovió a un estado de autoridad que sería crucial para, quizás, uno hace especulaciones, pueda llegar a ser quien liberte al pueblo, siendo un líder, como lo fue José en el tiempo del faraón de Egipto en ese tiempo. Sin embargo, veremos que la historia va a dar un giro, ¿no? Y vamos a seguir adelante con respecto a esto. Pero aquí vemos cómo Dios en su providencia bendijo a Moisés y bendijo a su madre. Y aquí la vemos a esta jovencita, que después sabremos que es María, la hermana mayor de Moisés. Recuerden que venía María, después venía Aarón, y 3 años menos fue Moisés. Allí lo tenemos. Y qué bueno ver esto y saber los datos y las edades, son datos que les doy yo en el video, que los vamos a leer más adelante.
Moisés huye a Madián, es el título del versículo 11. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo y a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían y dijo al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, éste les preguntó: ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Fíjense que aquí el nombre de Reuel, en las versiones modernas es Reuel y en las versiones antiguas es Jetro. Es la misma persona, Jetro y Reuel, con diferentes nombres. Sí, y dice aquí: y Reuel dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre y éste le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Y ahora el versículo 23 es titulado: Dios oye a Israel. Pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de la servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Y así termina el capítulo 2. Fíjense cómo Dios no es que se olvida cuando dice se acordó, sino que dentro de su propósito, esto no lo llegamos a entender, Dios tiene cierta agenda que marca los tiempos de su accionar. Y este sería el tiempo frente al clamor del pueblo. Allí Dios, en un momento crucial en su agenda, desde su voluntad suprema, Él dice: ahora es el tiempo de que actúe frente a la opresión que está teniendo el pueblo. ¿Por qué? Porque clamaron a Él. Y vos decís: ¿pero por qué no lo hizo antes? Porque se ve que no habían clamado a Él. Se ve que lo soportaban, pero a esta altura ya no podían soportar más. Y lo único que podían hacer, y es lo mejor que podemos hacer, es clamar a Dios. Ponelo en el comentario. Siempre lo mejor que tenemos que hacer es clamar a Dios. ¿Tenés una circunstancia difícil? Clama al Señor. ¿Tenés una circunstancia complicada en tu salud, con un ser querido, lo que sea? Clamemos a Dios. Él es amplio en su poder y misericordioso para atender a nuestra necesidad cuando clamamos a Él. Y aquí viene la respuesta de ese clamor en el capítulo 3, que es el llamamiento, ¿no? Moisés y la zarza ardiendo. Y dice así: Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro. Fíjense, aquí ya le pone otro nombre. Jetro, sacerdote de Madián, condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Este monte Horeb es el monte Sinaí, tiene el mismo nombre. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Ahora dice misión de Moisés, versículo 7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarnos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Fíjense, en el monte Sinaí, donde recibieron lo que fueron los 10 mandamientos. Y bueno, Moisés recibió en esos 40 días y 40 noches, y luego 40 días y 40 noches nuevamente, toda la ley civil, la ley religiosa, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante lo recibió en ese lugar, en el monte Sinaí. Y dice, el nombre de Dios, dice el versículo 13, es el título. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Y ahora vienen las instrucciones de Dios a Moisés. Versículo 16, y dice así, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo, ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho en Egipto. Y he dicho, los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Ellos escucharán tu voz. Entonces tú dirás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto los dejará ir. Y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondrán sobre sus hijos y sobre sus hijas. Así despojarán a los egipcios. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Tremendo. Y aquí, bueno, llegamos al final de la lectura, y fíjense cómo Dios llama a Moisés. Moisés en principio dice, no, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Después le dice, pero ¿quién eres tú, Señor? Si me preguntan quién sos, ¿qué les digo que sos? Y allí les da toda una gran cantidad de garantías. Le predice el futuro, la negación de Faraón, los prodigios que iba a hacer Dios, las señales, lo que conocemos como las plagas de Egipto, todo, y también el despojo, que saldrían con mucha riqueza. Así todo, veremos en el capítulo 4 en el próximo video, que Moisés va a tratar de sacarse de encima esa responsabilidad, por temor, por vergüenza, por inseguridad, o porque su pasado le estaba persiguiendo y él no quería volver al lugar de donde huyó por haber sido un asesino
asesino. Pero Dios es misericordioso y compasivo, y cuando Él llama, sabe por qué nos llama, porque sabe quién seremos en el futuro, sin tener en cuenta el pasado, sabiendo que nos hemos arrepentido y hemos dado el paso de fe de dejarle a Dios actuar en nuestro corazón. Y eso marca la diferencia y genera una transformación que nada puede hacer sino solo Dios. Así que espero que te haya gustado este video, que te haya edificado, y no te vayas de este video sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!